Hola a todos, bienvenidos a esta charla de Cristiandad Esotérica, dada por Master del P. La dio hace algunos años ya. Sin embargo, tenemos el gusto de poder contar con ella en estos tiempos de Navidad, y no solo por la Navidad, sino también por aquellos que creen en el valor de la cristiandad o el espíritu cristiano. Vale la pena poder profundizar en estos temas. Sin más, voy a repetir para ustedes, habíamos grabado, pero aquí va de nuevo esta importante charla. Hola a todos, soy Master del P. Quisiera decirles feliz Navidad y también feliz Año Nuevo y felices fiestas. El día de hoy vamos a enfocarnos no solamente en la definición típica de la Navidad o la experiencia de la Navidad, también vamos a hablar sobre el significado esotérico de la Navidad y espero que pueda entregarles un mensaje apropiado el día de hoy y que podamos tomarnos tiempo, unos minutos de nuestro día para que hablemos de esto y su origen. También vamos a hacer con unas bendiciones para bendecir a nuestras familias, seres queridos, nuestras comunidades y también nuestras ciudades y países. Así que quisiera empezar para, con el hecho de que cierres tus ojos y invoquemos para que sea algo más solemne y más guiado y más protegido. Por favor, cierra tus ojos. Humildemente invocamos por guía, protección y empoderamiento divino para celebrar esta ocasión especial. Llamamos este tiempo de Navidad con las bendiciones del Cristo, el Señor Jesucristo, todos los seres divinos responsables de la iniciación de la humanidad a través de la cristiandad y el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, el avatar pisciano de la era pisciana, el avatar de la era pisciana. Invocamos también por el linaje divino de Jesús, que va desde la religión abrahámica, el judaísmo, antes de la cristiandad. También invocamos a los maestros y seres sagrados que profetizaron e inspiraron la llegada de Jesús y Cristo como el Mesías o como el Salvador para este periodo pisciano. A cualquier religión que pertenezcamos, es algo significativo que estemos haciendo esto, porque hay un significado universal y esotérico de Jesús como avatar de Piscis. Y el Mesías o hecho carne, como se habla en las escrituras. Invocamos también el linaje de los maestros sagrados, los seres sagrados, que son los responsables para la encarnación de Jesús, el Cristo, Jesucristo, para traer el sentido más profundo de la cristiandad y de la Navidad a todos nosotros y a todo el mundo y a todo el planeta. Saludamos los cielos, a los seres sagrados y también al Creador, Dios Todopoderoso, al macrocosmos divino, la fuente de vida del planeta, para sus bendiciones a toda la humanidad y la tierra, y todas sus bendiciones para aquellos que están enfermos, tristes, que están con sufrimiento, aquellos que no tienen comida para comer el día de hoy, aquellos que no tienen las amenidades para celebrar estas fiestas, que sean bendecidos. Aquellos que están sufriendo también, debido a la falta de sus seres queridos, debido a la separación,
los conflictos y las crisis, y aquellos que no tienen buena salud, que sean bendecidos con ese espíritu cristiano de la Navidad, que trae alegría, que trae júbilo y también paz. Que todos nosotros seamos bendecidos, que nuestras familias sean bendecidas con el aspecto más elevado de la Navidad y con la sabiduría de la cristiandad cristiana, así es. Así es, así es, así es. Puedes abrir tus ojos. Muy bien. Entonces tenemos mucho de qué hablar en este momento y tengo algo que debo entregarte el día de hoy como mensaje. No soy un sacerdote, así que no voy a predicar. Y por un lado voy a hablar de lo más semejante a lo cristiano católico, porque fue criado como un católico, me criaron misioneros europeos, crecí en uno de los países católicos de Asia, que es Filipinas, donde es donde se estableció la cristiandad en Asia. Y esa fue mi religión desde que era un niño y me bautizaron. Hice todos los sacramentos, menos el último que es de la muerte, pero también aprendí muchas religiones que son la idea de que tendría que utilizar, me di cuenta que tenía que usar meditaciones más universales, tener una inspiración más amplia para darles un punto de vista más balanceado y el aspecto esotérico de la cristiandad. Así que no quiero ofenderlos si es que son cristianos o católicos, ni quiero tampoco como maldecir o dañar la perspectiva de las enseñanzas con mi interpretación de estas cosas, sino que es mi interpretación esotérica y esto es difícil, es delicado. Así que no quiero cambiarles su perspectiva de su fe como católicos o aquellos que no son católicos. Y por otro lado, creo que puedo iluminar con lo que voy a compartir el día de hoy, las cosas que son escalafones de comprensión sobre la Navidad. Algunas de las controversias atrás de esto y las necesidades. Así que no es fácil hacer esto. Puedo hablar muy rápidamente, fácilmente desde las connotaciones católicas, pero al mismo tiempo, mi tema el día de hoy es sobre el significado esotérico. Así que estoy en la mitad de cómo hacer esto para entregar esta información en católicos, mientras a la vez abro tu perspectiva sobre qué es realmente la Navidad desde el punto de vista esotérico. Muchos de nosotros vivimos la Navidad como uno de los tiempos más caros del año. A veces nos apretamos en los presupuestos cuando tenemos que comprar cosas para nuestros seres queridos. También es un momento alegre porque entregamos muchos regalos, y la gente recibe cosas y hay muchos que alimentan a los pobres. Al mismo tiempo, también es una época muy materialista del mundo occidental, porque se piensa en la Navidad como aquello que es entregar regalos, más que en vez de tener expresiones más nobles, en realidad, como bendecir a las personas y traer otras esencias que vengan desde el corazón y del alma. Entonces, si es que ves eh, los centros comerciales en Navidad, están repletos y es la época donde más venden en Estados Unidos, por ejemplo, para hacer sus ganancias. Es la época más rentable en los moles, pero al mismo tiempo hay personas que se toman vacaciones para ir visitar a su familia y algunas personas se identifican mucho porque beben muchísimo, no quieren discutir cosas importantes, algunos pelean, algunos entran en argumentos sobre cosas del pasado. Lo sé porque
Cuando yo era más joven, todo el mundo estaba con los abuelos y los bisabuelos y los padres en las Navidades. Y de ahí tienes que cantar y hacer los villancicos y luego te dan regalos. Bueno, hasta los niños disfrutan estos momentos, reciben, dan. También hay personas que pueden compartir muchos regalos y luego la gente está esperando un regalo que sea igual de caro de lo que uno gastó, ¿no? Y si uno no recibe algo igual, se ofende, se siente mal. Entonces, eso es la parte comercial. Otro sentido está el educativo, donde te sientes, digamos, sientes la esencia del ambiente con muchas luces, luces de colores y todo tipo de iluminaciones fantásticas y demostraciones en hogares, en los barrios, en las áreas comerciales. Es el mejor momento para ver cosas en la noche porque todo está bien iluminado, con lindas decoraciones. Y también equiparamos este como el momento para que la gente toma alcohol y efectos colaterales, porque muchas personas se engordan y luego su hígado se enferma más porque han estado comiendo mucho y tomando mucho. Y entonces se empeoran su salud, pero dicen, bueno, es Navidad, así que es como aceptable comer mucho y tomar. Entonces muchas personas toman y comen mucho. Así que nuestro trabajo el día de hoy no es sobre la parte comercial y el sentido comercial. Vamos a hablar más bien incluso sobre las raíces de la Navidad en su sentido esotérico. Y la cristiandad y la Navidad siempre toman sus historias de la Biblia, de los evangelios, de los apóstoles, todo tipo de historias. Y, y es como en el Torá, en el judaísmo, de Zacarías, que profetizó inclusivamente en lo judío de que habría un Mesías que será el rey, que vendrá y que vendrá cargando un burro. Y bueno, el sistema judío, el Mesías no ha llegado todavía para ellos, ya que están esperando que sea un rey que venga con un reino. En términos de la cristiandad, el Mesías ya llegó y ya murió por nuestros pecados y nos salvó, algo así. Ahora, si es que ves eh, el cronograma occidental, ¿cuál es el sentido? Es un dominó. Perdón, un momentito. AD Domini se dice que es el año de Jesús o el año del Señor en la tradición occidental, que y usamos el tiempo de antes de Cristo y después de Cristo para la vida y para el tema de los tiempos y los siglos a nivel occidental. Muchos estudiosos tomaron esto como algo porque hay una historia. Y en la historia se habló del gobernador de Siria, que habló de Judea, donde estaba Jerusalén y Belén, y ahí hubo un censo justamente. Entonces, este censo, que lo hizo Crinius, que fue el señor de Siria, lo hizo lo hizo 6 o 7 antes de Cristo. Por eso es que si ves la historia de la Biblia, María y José tuvieron un tiempo difícil porque tenían que volver a su casa o su hogar en Belén y solamente para poder ser parte de las estadísticas de su pueblo. Todos estaban obligados a volver a su pueblo original porque había esta encuesta, ¿no? Entonces se quedaron atrapados porque había esta conmoción, estas
encuestas para poder ver los indicadores poblacionales y no tenían dónde quedarse. Así es como cuenta la historia. Entonces fueron forzados a entrar a un granero donde nació Jesús, perdón, donde estaban solo los animales alrededor de él, porque ya no había lugares donde quedarse debido a este censo que el gobernador de Siria había mandado. Entonces se sintieron obligados a estar en este lugar, ¿no? En el pesebre. Pero la historia dicta de que esto fue 6 o 7 años antes de Cristo. Hay una brecha ahí de los tiempos. Muchos estudiosos dicen también que el nacimiento de Cristo fue 8 antes de Cristo. O sea, no coincide, porque realmente no hubo una persona tomando notas de la fecha exacta. Y después de esta historia, después de Herodes, que era el rey de los judíos en ese entonces, en Judea, a él lo habían elegido los romanos, ¿te acuerdas? Que fue cuando vino Jesús, estaba este lugar controlado por el Imperio Romano. Incluso, aunque tuvieran otros gobernantes sirios y otras personas, los romanos, por el Imperio Romano, estaban manejando el sitio. Y también cuando Jesús fue martirizado, lo hizo Poncio Pilatos, que era romano justamente. Entonces, la mayoría de personas habla sobre el nacimiento de Jesús, pero cuando veo este tema, veo que quiero ver la historia. Y muchas personas no saben incluso que Jesús tiene, mm, tuvo un nacimiento, eh, bueno, no entendí lo que dijo, pero dice que José era del linaje de David. Entonces, cualquiera que naciera de este linaje, ya dijo que tiene un linaje de reyes, igual por José. Entonces la gente esperaba que venga un rey con una corona, que naciera de una familia real. No sabían que era un linaje de sangre que venía de reyes, porque eso era lo que tenía José. Entonces, hay un montón de cosas que incluso en la cristiandad no se mencionan. ¿Cómo se inició la cristiandad a través del nacimiento de Cristo? Y no se menciona mucho lo que realmente pasaba en ese entonces. Entonces, en, durante la energía de tipo 6, que es la energía pisciana, que es la energía devocional, donde esta se pronunció, bueno, ese tipo de energía está realmente afectando a Judea, porque el rayo 6 estaba ya activo en ese entonces, que era el rayo pisciano. Entonces, este linaje fue empoderado por el rayo 6, que era el linaje de David y también de Abraham. Y en ese momento se empoderó a Jesús, que era el avatar del tipo 6, de rayo 6. Entonces, esotéricamente, Jesús es el rey del rayo 6. Es quien descargó el rayo 6. El idealismo, que es el linaje que coincide con este linaje de la era de Piscis. Por eso es que la persecución, el martirio y el decapitar ocurrió en el cristianismo. La cristiandad sufrió esto, justamente. Así que hay un linaje continuo sobre esto. Así que, esotéricamente hablando, no es por accidente y no es porque nació de quien sea. Había un linaje y se habla del carpintero que lo trajo
hay la connotación de que es como que es un trabajador, pero en ese entonces se entendía que los carpinteros eran arquitectos, eran como constructores en realidad, porque podías hacer cosas. Eran personas educadas, eran sofisticadas para construir cosas y yo creo que ese linaje real que venía a través de José trajo cierto empoderamiento, porque en la cristiandad nos enfocamos mucho en que Jesús nació muy pobre porque nació en un pesebre. Pero ser un carpintero ahora es como alguien pobre, se lo ve como de menos, porque solamente como que clava cosas. Pero si pensamos en el tiempo y si puedes sentir, imaginar un poco cómo sería, era alguien que desarrollaba cosas. Debe haber sido una persona fabulosa en ese entonces. Entonces yo me enfocaría más en la perspectiva esotérica de que Jesús venía con sangre real, de David y de Abraham. Por eso cuando ves en la cristiandad, es una religión hermana del judaísmo y el islam también, porque todos apuntan a Moisés y Moisés apunta a Abraham y él al rey Salomón, algo así. Ahora, sin poder imaginar en qué pasaba en esos tiempos, cómo era que gobernaban Siria y cómo eran los emperadores, defendemos lo que creemos que era el judaísmo cristiano. Tenemos que entender las raíces de la fertilización de la fe y de estas enseñanzas, porque estas enseñanzas vinieron de transcripciones de, de estas personas que extrajeron esto a través de Macedonia, de Egipto, y recopilaron de Constantinopla y de Turquía en ese entonces. Entonces Turquía era como Macedonia, Asia Menor, que fue el asiento de la cristiandad en ese entonces. Entonces fue una de las bases de la fe cristiana. Y de ahí se tradujo al griego, incluido el tema de que Jesús era el pez, es el que era el equivalente al Salvador. Y si estudias la simbología griega, apunta hacia el pez. Y lo tomaron a Jesús como el pez, pero eso también se puede ver como Piscis o como Cristo, que tiene esa P con esa X. ¿Ves la diferencia entre pez que es, Cristo es, Cristo es la P y una X en el catolicismo? Jesús tiene la marca del pez, que en griego significa el Salvador. Muy bien, ahora, con respecto a la historia, me gustaría leerles algo que es más concreto para que no estemos pensando o estemos decidiendo, hay que ponerlos en la posición entre cuál religión es la correcta o no. Quiero que nos enfoquemos más bien en entender. Así que vamos a ver cuál es la historia de esa era. Porque él fue el rey de los judíos. ¿Quién era el rey de los judíos en ese entonces? ¿Quién había ordenado, después del nacimiento de Jesús, de matar a los niños primogénitos de cada familia, para que el rey de los judíos que no pueda quitarle su posición, porque interpretaron de que el rey de los judíos, Jesús, el Salvador, quiere desafiarlo como rey de los judíos y quitarle su posición. Entonces imagínate una persona que naciera por profecía, o sea, él quiso matarlo porque este oráculo había profetizado que vendría este nuevo rey y reemplazarlo. Entonces hizo que mataran a todos los niños primogénitos. Así que que José y María fueron forzados a salir de Belén e ir a Egipto.
Entonces, si quieres, les puedo decir lo que dice la historia sobre esto entonces, en términos de la era. ¿Y quién era eso? ¿Quisieran saber un poco más sobre eso? Ya que hay muchos de ustedes que no son cristianos, o aquellos que son cristianos, incluso no se ponen a leer la historia. Pero cuando empiezas a leer algo que es lo que podemos compartir de los historiadores, tienes un cierto otro conocimiento que va más allá de esta fe con la que has crecido en tu religión. Y vas a ver que hay unas ciertas áreas grises donde y tienes que ver qué es historia, qué es fe y cómo se delinean estos aspectos. Así que si tienes la paciencia unos minutos, te voy a contar. Realmente no me gusta leer cosas, pero el día de hoy lo voy a hacer pensando que estoy explicando esto desde una perspectiva esotérica. Ahora, no voy a leer demasiado la historia, pero me gustaría al menos tomar en cuenta el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Muy bien. En los días de Herodes, esta es una lectura, ¿ok? De un libro de historia. El país donde se hablan las historias cristianas fue el territorio donde entraron los romanos, donde eran los invasores. Imagínate, había muchos invasores en ese entonces. Los romanos, de hecho, vinieron y al igual que otros, Jesús, su nacimiento en Belén, en esta región, tiene una historia antigua. Cristo creció entre los judíos que se ven como los elegidos de Jehová, que es el nombre de Dios, el nombre que las tribus le dieron a Dios según las escrituras. Entonces hay un Jehová, hay los testigos de Jehová y usan esa palabra Jehová. En esta tierra sagrada que es tan importante para los judíos, eran los lugares más significativos. Judea, en Israel, es como una provincia. En Israel está en el norte de Israel, así que se unió por el rey David entre Jesús, hubo como 1000 años entre Jesús y el rey David. El estado que él creó y cuya capital es Jerusalén se hizo prominente bajo su hijo Salomón. En el 10º antes de Cristo. Así que el rey Salomón y este linaje, el rey David, vino primero y de ahí vino David primero y de ahí Salomón. Se conoció a Salomón por su sabiduría en el día a día en cómo él gobernaba su reino. Hay que pensar que la sabiduría en sí puede hacer que un reino sea muy próspero. Eh, así que lo que hacía era manejar y hacer que crezca su reino, hizo templos. Eventualmente el país fue conquistado por los sirios. Imagínense esto. Tienen que imaginarte cómo es esto. El rey Salomón es conocido por su sabiduría. El rey David es conocido por ser de la energía tipo 1, que desafió a Goliat y le ganó. Pero Salomón fue más por ser un buen juez, sabio para poder saber cuál era el niño, la madre real entre dos madres con respecto a un niño. Cuando fueron ocupados, los judíos nunca dejaron sus creencias, aunque hayan sido subyugados. Los sirios y los babilonios los conquistaron en el 6º siglo antes de Cristo, lo que se conoce como el lugar
ahora como lugar de Babilonia. Pero eso no rompió su espíritu. Ellos eran muy persistentes. Los persas vinieron después de conquistar a Babilonia en el siglo V antes de Cristo. Un nuevo rey fue el que reconstruyó el templo de Salomón, que había sido saqueado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Esto fue en el 575 antes de Cristo. Después vino Alejandro el Grande con sus soldados en 375 antes de Cristo. Él había nacido en Macedonia, que estaba en el noreste de Tesalónica. Esto fue 60 kilómetros al noreste de Tesalónica. Así que Macedonia ahora incluye esta parte de Grecia y esta parte de Turquía y parte de Bulgaria, creo que sí, y parte también de Albania, Albania. Así que Alejandro el Grande fue lo más lejos que pudo, pues llegó hasta Egipto sin miedo. Así que, ferozmente, así que puedes ver cómo se extendió su poder después de él y de que él muriera. Entonces su reino quedó en manos de sus generales e Israel cayó en las manos de Celsus. Sus descendientes se siguieron este linaje de Celso y los nuevos gobernantes les quitaron su capacidad de seguir sus creencias religiosas a los judíos. Y la soberanía de los judíos luego fue restablecida hasta 63 antes de Cristo, cuando el país fue conquistado nuevamente por el general romano Pompeya, que estaba debajo del César. ¿Se acuerdan? Cleopatra, Pompeya, esas historias de Marco Antonio, donde el grupo de Marco Antonio traicionó a Julio César y lo mataron, porque ellos eran rivales. Pompeya era un amigo de Julio César, pero luego pelearon y luego escapó a Egipto y lo decapitaron en Egipto. Así que todos los dos fueron los generales principales en esa época y fueron asesinados por sus propios colegas. Entonces, él dejó a los bosmonianos quedarse como reyes de esa área, de este lugar que se conocía como Judea. Y se sometieron a los romanos. Y de este modo el lugar se mantuvo como reino, no una provincia. Entonces los judíos se les permitió ser autónomos como un sistema judío. Sin embargo, también hubo irrelevancia sobre si es que eran un reino o no. Los centros de la civilización y del dinero en ese entonces estaban más al este y especialmente en Persia. Así que en esos tiempos Persia e Irak eran los lugares más modernos, digamos, más ricos, más que Israel y más que Judea, porque este era más lugar de pesca. Entonces, les repito nuevamente, hacia el centro principal de civilización en este mundo antiguo era hacia el este, donde está ahora Irak y Persia, y hacia el oeste, hacia Mediterráneo. Palestina era periférico. Así que en Israel no había, la Palestina no era realmente el lugar principal, era más Irak. Más allá de esto,
más allá de que esto sea insignificante, a los judíos se les permitió seguir creyendo en Dios como lo habían hecho por generaciones. Y esto era peligroso. Muchos no podían reconciliarse con esta perspectiva de su manera de tener fe. Entonces Roma en ese entonces estaba a cargo temporalmente y el rey Herodes era el que había sido elegido como el rey de Judea y que estaba en la época del nacimiento de Jesús. Y ya que él fue leal, se lo eligió y se le dieron muchos privilegios. Y no se le dieron objeciones cuando él se movió al templo de los judíos. Los judíos habían estado esperando un rey que los salvara, pero que viniera con trono y todo, y en vez de que un rey viniera y naciera en el pesebre, y que fue Jesús de Nazaret, porque es donde él nació. Entonces, no nos confundamos. Belén es donde él había nacido, porque en ese censo, el gobernador de Siria hizo, no pudieron moverse porque había mucha gente fuera de su casa, así que estaban caminando mientras ella estaba embarazada. Entonces encontraron este sitio y fueron a un lugar de granjas y ahí él nació pues en este pesebre, ¿no? Un establo. La tradición acerca del Mesías se refieren a esta tradición como el príncipe. Entonces, incluso en la tradición judía profetizó que venía el Mesías, de acuerdo al libro de Daniel. La gente que vivió la oscuridad estaban buscando la luz del Mesías. Se creía que el Mesías era el que iba a traer esta era de paz y de justicia. Esta, recuerda que la era no es para siempre, ¿no? Si interpretas esto, la era es como la era de Piscis. La mayoría de judíos esperan que el rey llegara en su gloria, así que tenían otra visión. Y sin embargo, este otro Mesías llegó eh, cabalgando un burro. Este es un escritor muy prominente que habla de esto, que dice cómo es que este rey de los cristianos llegó y que fue rechazado por los hombres y por los judíos. Esto es importante para los no judíos, no cristianos, perdón. No es que María se le encargó que ella fuera la madre, de qué modo estaba iniciada para ser la madre de Jesús. La visita de un ángel, que usualmente se le llama el ángel Gabriel, le dijo a la Virgen que iba a concebir este bebé y tendrá un niño cuyo nombre será Emmanuel. Eso es que en la cristiandad hay una canción sobre Emmanuel, no solamente Jesús. Así que la gente confunde un poco esto. La profecía se cumplió donde el ángel Gabriel anunció a la Virgen María que ella va a jugar el papel de ser la madre del Mesías. Y se creó la primera oración, que es la que hacen los cristianos, que es el Ave María, que es el Dios es Ave María, y esto según esta iniciación. El ángel también le dijo a María que su pariente Elizabeth, que era mucho mayor, más allá de su edad, así que luego ella fue y la visitó a Isabel, y que ella tuvo al primo de Jesús. Ella había sido muy mayor y no tenía hijos, pero la profecía decía que ella tendría un bebé, más allá de su edad. Así que fue como un milagro también con respecto a la historia de la Biblia. Elizabeth ahí recibió
Y esto es lo que se clarifica en el Ave María, que dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, ahora vamos a hablar del nacimiento de Jesús. María, aunque haya sido una virgen, se casó con José, cuya ocupación como carpintero lo hizo que sea un hombre de alto trabajo. Sin embargo, los evangelios de, de Lucas dice que también es un descendiente de la línea de David. Entonces, Cristo es de Israel, de la línea de reyes. Y el bebé fue atendido no por atendido por matronas de ricos, sino por pastores. Entonces, un profeta nunca es honrado en su propia tierra. Es la prueba esto de que Jesús no fue honrado en su propio lugar. Pero sin embargo, los tres reyes magos, que eran maestros iniciados que vinieron de África y de Egipto, le ofrecieron la frankincencia, el oro y la mirra como regalos y lo reconocieron como un mesías. Entonces, ese era el signo de que estos reyes magos o maestros vinieron a ser los testigos cómo se había profetizado de su nacimiento y a la vez no eran del imperio judío. Estos tres seres avanzados eran reyes con coronas, eran realmente seres avanzados desde entonces. Yo esperaría que al menos uno era de África, de Noráfrica, y el otro era, bueno, todos eran componentes importantes de la cristiandad porque ellos ofrecieron a Jesús oro, mirra y frankincenso. Muy bien. Ok, entonces creo que con esto tenemos algún, tenemos un poco del antecedente de esa era, de ese entonces, y muchos de nosotros algunos que no son cristianos, creo que necesitan saber un poco más sobre este bagaje, qué es lo que estaba pasando en ese entonces, porque en esa era Judea estaba siendo gobernada por los romanos, y en ese entonces esa área era periférica de los romanos. Ahora, con estas conmociones y esta historia, me gustaría hablar más, unos pocos minutos, más sobre el significado esotérico, que realmente es lo más importante. ¿Ves Jesús como un avatar del sexto rayo pisciano? El sexto rayo pisciano es el maestro y el maestro responsable de traer la interpretación correcta de la devoción y del idealismo abstracto. Ahora, el idealismo abstracto del sexto rayo, en términos de la cristiandad y en términos de su misión, se refiere al amor con perdón. Porque muchos de los santos, muchos de los grandes mártires que le siguieron fueron sus apóstoles que fueron decapitados, fueron colgados, torturados, por profesar su fe. Entonces es un símbolo de lealtad a tu fe. Porque en ese entonces no había lealtad a Roma o a Siria o a Persia. Entonces había que ser leales a un rey. En este caso, el rey Jesús, que representaba el reino de Dios o el quinto reino, el reino de las almas, de los maestros. Así que era el representante de Cristo de la jerarquía espiritual para traer esa energía, ese idealismo pisciano del amor con perdón a través del sacrificio. Por eso tenía que ser torturado y traicionado y ser el ejemplo de lo que iba a pasar en esta era de Piscis. De que, ya que todas las personas legendarias han sido sacrificadas, asesinadas, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, como ejemplo de eso,
Nelson Mandela es un ejemplo de esto, perseguido. Madre Teresa, que se sacrificó por los pobres. También por eso es algo que, de lo que se habla con respecto a ello. Ellos fueron capaces de ver a Dios, se dice, aquellos, y ayudaron a aquellos solitarios. Muy bien, ahora, en términos de crear un camino para la humanidad en la era de Piscis, lo que Jesús enseñó como avatar no solamente fue el amor, fue más allá de eso. Su más grandioso logro, que se ve en el plano superior, esotérico, de la ciencia esotérica y psicología esotérica, es que él demostró el nivel de iniciación de una persona, cómo una persona normal se convierte en un Cristo, el camino para ser un Cristo en el séptimo nivel de iniciación. Pero es que en mis libros hablo sobre las iniciaciones en términos de lenguaje cristiano, porque ellos son los que tienen la completud y la precisión y lo hacen algo sucinto a través de un camino de vida que una persona puede tener porque nace el Cristo. Por ejemplo, las historias del hinduismo, del budismo, ellos no especifican los diferentes, diría, metas o escalafones en los cuales un ser humano puede evolucionar. Porque en solo 30 y pico de años logró esto. Ni siquiera el señor Buda muestra cómo tuvo su sexta o séptima iniciación. Era más su iniciación en Bihar, donde estuvo bajo el árbol de Bodhi, que fue su cuarta iniciación, que es equivalente a la crucifixión de Cristo. Solamente es en cristiano que yo veo entre las otras religiones que tiene ese camino muy claro. Y teniendo la fe cristiana, donde se declara que yo soy el camino, la verdad, y nadie va al Padre o a nivel superior de Dios, sino es a través de mí o a través de mi ejemplo. Entonces, el camino de iniciación es lo que nos demuestra. Entonces, la ascensión es muy importante porque es la sexta iniciación antes de ser un Cristo. El nacimiento de Jesús es el ejemplo del nacimiento de Cristo dentro de ti, como es el Cristo de ti, el Cristo en ti es la esperanza de la gloria. Es una frase de San Paul que dijo, el Cristo dentro de ti es el alma, que es el ser divino en ti. En el budismo y el hinduismo sería el Buda en ti, o el conocimiento de la alta conciencia en ti, es el modo del que llegas a la mona, del espíritu. Sin pasar por el alma y la vida del alma, no puedes ir al nivel de la vida monádica, que es el Padre celestial en ti. Así tenemos que entender esto más esotéricamente. Tu espíritu es el Dios dentro de ti, el Padre dentro de ti, que es el nivel más elevado en ti. El alma es el símbolo de Buda y Cristo dentro de ti, que es la esperanza de la gloria de la salvación. Así que no es que uno se salva del asesinato y de esto, sino que es el Cristo en ti, a nivel del alma, también el principio de la sabiduría, que es el que salva a la personalidad para liberarte de la ignorancia, de la oscuridad y los pecados de la humanidad. Porque cuando traes al alma, que es el nacimiento del Cristo, del principio de Cristo, que es de amor y sabiduría en ti, hacia la personalidad, la vida de la personalidad como alma, las emociones se vuelven altruistas y benevolentes. Cuando traes la energía átmica, que es el principio crístico a nivel etérico, físico, el cuerpo se transfigura a nivel de santo. Así como Jesús demostró en su cuarta iniciación, en la tercera iniciación que fue la transfiguración, que se hizo muy brilloso frente a sus discípulos que eran creyentes, que pudieron ver su brillo, que es donde tu energía átmica entra y se fusiona con el nivel etérico y se vuelve tan brillante que se ve como miles de soles, millones de soles en términos de brillo. Así que voy a decir nuevamente, el nacimiento del Cristo, un ser humano, es el primer nivel de iniciación.
cuando el alma de un ser humano se despierta, y es donde entra por primera vez el Espíritu Santo, que es como se vio en los apóstoles que se escondían, ¿verdad? Que estaban escapando de los romanos, porque por ser seguidores de Cristo están aterrorizados. No tenían la voluntad ni la inteligencia para enseñar lo que Jesús les enseñó. Así que fue después de Pentecostés que fue el descenso de la voluntad del alma, lo que los inició y los ayudó a ser más valientes y tener más conocimientos. Fue el descenso del Espíritu Santo y te iluminas con el Espíritu Santo y traes sabiduría. Y en ese momento estás más energizado, más poderoso para poder utilizar, para ser un instrumento y para poder sanar, para poder enseñar. Y esto se llama la primera iniciación, nacimiento de Cristo en ti. Cuando tu corazón se activa con la luz del alma. Y si eres un rayo 2 o rayo 6 es más fácil, porque así traes la energía búdica a través de tu centro egoico, para traer esto, para que tu corazón florezca y te vuelves incondicional y te importa servir a otros y ayudar a otros. Esa es la primera iniciación. Una segunda iniciación es cuando baja el Espíritu Santo nuevamente para estimular tu mente, para ser creativo, ser estratégico, pensar adelantado el tiempo, ser las necesidades del mundo y cómo vas a poder servir, no solamente con un corazón amoroso, pero también con una mente inteligente. Por eso incluso Lord, se hablaba de que el servicio, hasta Einstein decía que debe ser, tener una mente inteligente, así que tiene que servir más con un nivel mayor de iniciación cuando eres más inteligente. La conexión con el corazón, que no es solamente un corazón tonto y fanático de dar amor como sea, sino que cuando lo haces inteligentemente es un segundo iniciado. Así que sí, ves el ejemplo de Jesús a través de su nacimiento. Esa es una de las cosas más importantes en la iniciación de un ser humano normal. Por eso es que la religión, como la cristiandad y otras religiones, son muy, muy importantes para las humanidades de las masas. No puedes represarlas porque en ese entonces te enseñaban cómo tenerle miedo a Dios, miedo de robar, miedo de hacer cosas malas, miedo de cosas negativas, de los pecados, porque a través de la religión las masas pudieron aprender qué es lo que se debe hacer para ser un ser humano civilizado. Mientras avanzas más, tienes que ser cultivado, culto, más que civilizado. Entonces la religión en todos sus aspectos fueron diseñados por los avatares de las religiones para hacer una filosofía que enseña a los seres humanos para que sean civilizados. Entonces la religión tuvo un papel o tiene un papel muy importante para las masas que no tienen iniciaciones. Entonces, el nacimiento de Jesús fue muy significativo en ese entonces, donde la salvación fue posible cuando tienes un camino, un gran camino. Antes de eso no había realmente un camino para las masas de los humanos. Este es un ejemplo de cómo se puede vivir en ciertos niveles donde hay iniciaciones y donde puedes convertirte en un santo. Así que la primera iniciación es el nacimiento de Cristo, el principio de Cristo, porque la palabra Cristo tiene dos connotaciones. Cristo como el avatar trascendente y Cristo como principio de amor, sabiduría, amabilidad y gentileza. Entonces, el nacimiento de ese aspecto en ti, cuando estás desarrollando tu personalidad, se llama la primera iniciación. Y este es el momento en el cual los apóstoles reciben su primera iniciación cuando bajó ese fuego que fue, la luz de fuego que fue como la paloma que trajo paz, ¿verdad? Entonces se puso y se hizo esta lengüeta de fuego sobre ellos que es su centro egoico. Entonces cualquier persona en la tierra que tiene este principio de Cristo, tiene, cuando llevas esta luz en tu corazón, es la primera iniciación donde empiezas a amar hasta que empiezas a hacer un servicio funcional y este es donde eres más servicial y efectivo. Entonces, cuando ves la historia en la Biblia, que los sacerdotes o los que enseñan eh, que cuando nació Jesús se hablaba de
estos animales en el pesebre que eran animales mansos. Entonces se habla de la gente de corazón, porque las ovejas, las vacas, los burros no eran animales agresivos, no eran los que pelean, no son los depredadores. Hay personas que son combativas y críticas y están atacando a otras personas. Entonces tu corazón tiene que ser manso, como en el nacimiento de Jesús se simboliza con un, un inicio muy humilde con animales mansos que están a tu alrededor. Entonces, cuando vas al primer nivel de iniciación, empiezas a ser más noble. A veces tienes muchos glamures, lo que quieres hacer está siempre en tu cabeza, tu riqueza, tu estatus, tu educación, tu pedigrí. En la primera iniciación dejas esas cosas de lado y te vuelves más gentil. ¿Quién eres, no? Lo que eres. Entonces, el requisito de la primera iniciación es que seas maestro de ti mismo con respecto a la humildad y, y no lo que eres, es importante, sino quién eres como este servidor del mundo. Esa es la primera iniciación. El orgullo empieza a derretirse y eres más gentil, más simple, más directo con respecto a cómo puedes servir. Ahora, en la segunda iniciación del bautismo, nuevamente en la Biblia, además de la Navidad, se habla de Juan el Bautista, que era el primo de Jesús, que nació de Elizabeth. Y Elizabeth fue esa señora que no había tenido hijos y que fue visitada por el arcángel Gabriel, que fue, María era la madre de Jesús, ¿no? Y de ahí tenía esta pariente, que era una mujer mayor, que era Juan el Bautismo. Así que ahora, cuando él creció, se convirtió, empezó a bautizar a la gente con agua en el río Jordán. Entonces él bautizaba como si también el final de la era. Les decía, cambia tu vida porque vamos a tener una catástrofe, vamos a perecer si no cambias ahora. Así que, y los otros cristianos, los otros que eran, diría yo, era de los que convertían a los demás. Iba como estos que, como los testigos de Jehová que van y convierten a la gente, dicen, va a venir el Magedón, conviértete, acepta a Jesús en ti, cosas así es lo que dicen ahora. Entonces, en esos tiempos que era el cambio de era, eso ocurría también. Que se parece ahora, se parece guerras, catástrofes y así. Entonces, Juan el Bautista era el que predicaba de esa naturaleza para convertir a las personas a través del bautismo del agua y el fuego. Y Juan el Bautista es el que bautizó a Jesús como parte del ritual. Esa fue la segunda iniciación como símbolo, el ser bautizado con tus emociones, que es decir, que el agua, emociones, Piscis, y todo eso está relacionado, porque eso es la purificación a través del agua, eso es Piscis, así incluso, así entonces Jesús, aunque fue el Hijo de Dios, el Mesías, fue tan humilde de ser bautizado con agua por su primo Juan el Bautista. Y aquí es donde la Iglesia Católica declara que Jesús es el único hijo de Dios. Aquí es donde muchas de las interrogantes vienen, porque dijo, es el único hijo de Dios, y aquí es donde empieza la separación, porque se declara que es el único hijo de Dios, entre otros. Ahí es donde inicia el problema. Yo creo que la palabra único no fue lo que él dijo, este es mi hijo para traer la salvación, pero no porque esta palabra único es donde se separan a todos los demás, porque entonces nadie más puede ser el hijo de Dios, nadie más está a esa altura, ¿no? Entonces, esta segunda iniciación en la humanidad es donde tú bautizas las emociones con mucha purificación emocional. Cuando pasas por esa iniciación a nivel emocional, como discípulo, tienes desafíos. Entonces, si no puedes limpiar tus emociones de tus apegos y los asuntos, tribulaciones de tus relaciones, si no purificas estos aspectos, es difícil pasar a la segunda iniciación. Porque, porque la sabiduría tiene que dominar tu cuerpo astral o emocional como principio.
la sabiduría no es lo mismo que amor. Cuando tienes mucho separatismo, una actitud de tener tribulaciones emocionales, de tener tormentos, la segunda iniciación no se completa todavía, no está disponible todavía para ti. Entonces, la segunda iniciación requiere que se purifiquen las emociones. Y alguien también dijo en la Biblia que Jesús no vendría solamente para bautizarte con agua, sino con fuego y espíritu. Mientras Juan bautizaba con agua, Jesús lo hará con fuego, kundalini, la energía del alma, el espíritu. Entonces, esta es la alquimia divina. Y cuando a la persona le hace una iniciación de segundo nivel, entonces puedes decir darte cuenta que para los que no son cristianos, eh, que hay los rituales y sacramentos en el cristianismo, uno de ellos es el bautismo, donde bautizan a los niños con agua y con oraciones para ser conscientes y es decir, este niño ahora es cristiano y ha sido purificado y se lo limpia de los pecados y de Satán que vinieron contigo, del pecado original. Así que el padrino que va a estar con el bebé van a ayudarlo a renunciar a Satán. Entonces se lo purifica con energía de oración y la purificación del agua y con aceites. Y el padrino también renuncia al diablo, ¿no? A Satán. Entonces le ponen el plexo solar el aceite y con los chakras, en el entrecejo, en la corona, en el corazón, y de ahí en la tercera estación es la transfiguración de Jesús, donde sus discípulos fueron y lo vieron como una luz que era de millones de soles, pero no era luz física, sino era el aura de Jesús. Lo vieron clarividentemente. Era la luz clarividente que los cegaba, que vino de la energía átmica de Jesús en ese entonces, que tomó este camino después de haber estado en el desierto y así lo vieron. Y esta es la tercera iniciación, la transfiguración. Por eso es que en la tercera iniciación te transformas totalmente, donde tu alma ha facundado ya tu personalidad, no totalmente, pero la mayoría. Entonces se convierte en una persona con santidad, con una actitud de altos valores. En el tiempo de Piscis, lo sagrado se atribuye a estar solo, a ser reclusivo y ser como un monje. Por eso es que la mayoría de personas en la era pisciana, incluso cristianos, budistas, hinduistas, son personas que se recluyen porque rezan mucho, meditan mucho. Incluso Jesús se retiró de las cosas del mundo. Se fue a veces al desierto y se fue, en este caso, 40 días, 40 noches. También Buda, en su iniciación, tuvo 40 noches y 40 días de ayuno en su iniciación. Así que hay un significado de estos 40 días de ayuno y purificación. Ahora, cuando Jesús era un tercer iniciado, empezó a enseñar muchísimo. En este momento fue como maestro, porque era un maestro. Justamente esto es lo que hizo la tercera iniciación, tuvo más sabiduría y conocimiento sobre las cosas que otros no sabían. Es un verdadero tercer iniciado, porque a veces hay seres que han sido santos que se los canoniza como en ese nivel, pero no están en el tercer nivel de iniciación de santidad esotérica, porque en el caso de él era un maestro, un sanador, era el pastor de las ovejas. Así que dejen de tener cuidado cuando dicen que es un pastor, que no era un pastor físico, sino que él era el pastor de la humanidad, en realidad, no de las ovejas físicas. Así que tienes que ver la metáfora de ser el pastor de almas. Y sería una metáfora que un avatar utilizaría, así como pescador. Es el pescador de hombres también. Y al mismo tiempo era el pastor de hombres y el hijo del carpintero. Así que lo que digo son como énfasis este tema, lo digo
porque ellos no se enfocaron, los judíos no pudieron ver que su linaje sagrado de reyes venía, en su sangre venía en su linaje, sino que querían ver un rey físico. Entonces, ahora la cuarta iniciación es cuando se hace la renunciación total, como Buda hizo, que es cuando renuncias totalmente de tu personalidad, de tu ego, para ir más allá del ego, que se simboliza en el budismo como el Buda sentado en el loto, porque ese es el símbolo de el Budi, el chakra búdico, el chakra al nivel de la sabiduría y amor. En ese nivel estás ya en la cuarta iniciación. Puedes sentarte sobre el loto, que eso no está debajo del centro egoico, sino arriba. Totalmente estás en la cuarta iniciación, es un arahat o un maestro renunciado o un maestro de primer nivel. Entonces, en la era pisciana, Jesús tuvo que morir en la cruz porque era el símbolo en el cual mueres en tu personalidad, que, rodeas a tu personalidad y esa ya no vive más. Como enseñamos en la ciencia esotérica, la cuarta iniciación es aquel cuyo cuerpo causal ha muerto, porque ya no se requiere, porque está lleno al 100%, entonces se destruye de muchos cientos de vidas. Entonces, esto llena al alma y a la mónada. Entonces ahora ya no estás obligado a volver a encarnarte, porque el sexto rayo pisciano y su idealismo significa que no tienes que encarnarte de nuevo porque estás abstraído. Eso significa Piscis, abstracción. Así. Entonces, totalmente diferente en lo acuariano, porque tienes que encarnarte para servir en tiempos de tarea y de deber, para poder unirte al grupo de los maestros y de Cristo para traer el cielo a la tierra, que es el regreso de Cristo. No solamente un ser, sino que es todo su cohorte, todos sus acompañantes. Es el momento de la segunda llegada de Cristo. Y es lo que tiene que llegar porque el cielo tiene que fisicalizarse o se externaliza para tener la manifestación física del cielo. No es solamente la llegada de Cristo, sino toda la jerarquía espiritual y la mayoría de ellos. Entonces, la cuarta iniciación y la crucifixión es la crucifixión en la cristiandad. En el budismo es la renuncia total. Y después de que crucificas tu personalidad y se sobreponen los principios celestiales o más elevados que le ganan a los principios inferiores, eso ocurre. Y de ahí viene la resurrección, que es resucitar entre los muertos, donde entras al nivel monádico. Entonces ya no vives con personalidad y mente, sino que te resucitas en la Hayarmana, que es la mente superior, que incluye la personalidad. Entonces el alma muere como parte de la personalidad, el cuerpo causal muere con esto, y entonces ahora tienes un ser superior llamado mónada. Esto cambia. Después de la cuarta iniciación, ya no tienes un alma, porque tu alma es tu personalidad. Entonces es un alma viviente. Entonces Jesús fue el ejemplo del alma viviente en la crucifixión, conquistando la personalidad por completo. En lo cristiano no tienes que vivir después de esto, porque esa es la parte del idealismo, que era parte del juego de Piscis. Entonces, la mayoría de cuerpos iniciados mueren en su cuarta iniciación y dejan sus cuerpos. Ese es el sentido de un maestro. Es lo absoluto o lo latente o el samadhi. Y ya no tienes que volver. Le llaman samadhi a veces a cualquiera que muere, pero no es lo mismo. Es más allá de la muerte. Es más allá de esta energía de que tienes que morir. Entonces, ahora, la resurrección es importante porque esa es la quinta iniciación. La quinta iniciación
es muy importante porque empiezas a vivir como un maestro sagrado, un Maharishi. Rishi es cuarto. Total Rishi son, Maharishi es la quinta iniciación o el adepto de la sabiduría o maestro sagrado de la sabiduría, el quinto iniciado. Después de la quinta iniciación, Jesús, el Cristo, tuvo esa iniciación y ascendió. No es el dibujo de los romanos de que está levitando físicamente. Eso es una demostración de, de la energía y la conciencia que asciende la conciencia. Así que la quinta iniciación se sigue por la ascensión de Cristo. Y esto es muy importante porque la ascensión no es la levitación física, es la ascendencia a la conciencia de la mónada. Así que la sexta iniciación es alguien que es un maestro sagrado que ha fisicalizado su conciencia a nivel monádico, cuyo aspecto del habido, el ser absoluto está activo. Así que la sexta iniciación es parte de la ascensión de la conciencia de Cristo. Entonces la conciencia de Cristo del alma ya no está a nivel búdico, sino que subió al nivel monádico. Así que cualquiera que ha llevado su kundalini y su conciencia de lo búdico o del alma al nivel monádico es un maestro ascendido del sexto nivel, que en mi conversación esotérica es la iniciación de la decisión. En Cristo es alguien que ha llegado al nivel Adi o absoluto, que son los 49 niveles del despertar. Ese es un Cristo completo, un ser humano perfeccionado, perfecto, porque eso es entonces cuando te has perfeccionado como un ser humano y eres el ser absoluto, es la graduación planetaria, que es cuando llevaste la energía al nivel Adi y es el maestro de los 4 niveles de la conciencia, del despertar. El despertar de la conciencia, eso es ser el Cristo. Y Cristo fue el primero que se perfeccionó con el globo. Buda se adelantó, pero Buda no es parte de la misma línea del misterio de la raza raíz de Cristo. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál raza raíz y cuándo y en qué globo de la Tierra? En este globo en particular, por eso es que tienes que estudiar el libro de la invocación acuariana, porque Lord Buda y Lord Cristo tomaron la iniciación de tercer nivel en este planeta juntos, en la época de Atlantis. Esta fue la primera vez que pasó por la tercera iniciación en este globo. Y Buda no lo había hecho antes porque no había esa disponibilidad hasta que llegó Cristo. Por eso son hermanos. Son como hermanos. Ok, entonces, puedes ver el significado esotérico es diferente entre celebrar la Navidad así nomás y con todo tipo de fiestas. Tienes que ver el significado del crecimiento, del nacimiento de Cristo dentro de ti, como conciencia y su elevación hasta la séptima iniciación. Entonces, por eso podemos concluir que Cristo y Jesús y Cristo, se puede decir que es correcto que digan que soy el camino, la luz y la verdad. Nadie llega al Padre, no puedes lograr al nivel de Lord Sanat Kumar y su presencia, porque Lord Sanat Kumar su presencia está a nivel de Shambhala. Él es como el Padre divino del planeta. Nadie puede llegar a ese nivel de Shambhala y su presencia del Señor Sanat Kumara sin pasar por la séptima iniciación, o de 6,5 a 7. Esa es una interpretación. La segunda es, yo soy el camino, la luz y la verdad. Nadie llega al Padre si no es a través mío. No puedes llevar a tu nivel monádico porque ese es tu Padre celestial en ti. No puedes ser ese nivel de vida monádica, sin primero ser una alma que es el Cristo. Entonces, la llegada de Cristo
no solamente es la llegada de este ser físico, tiene que ser más específico con respecto al principio del Cristo, que el alma que fecunda la personalidad, o incluso la energía de la personalidad que es receptiva al Cristo. ¿Qué es lo que nos enseñaría Cristo y enseñaría la humanidad como alma, como camino para el alma? Es una materia avanzada. Hasta ahora dicen, bueno, amaos unos a otros como yo los he amado. Sí, yo declararía en la actualidad, las religiones mundiales, que una de las más importantes como enseñanzas de la cristiandad no es sobre la Navidad, sino sobre el aspecto de Cristo, de su ascensión, de su resurrección, ascensión y de su lado junto al Padre en el trono en el cielo. Porque esa es cómo se gana la mónada sobre la personalidad. No es la crucifixión. Así que la pasión de Cristo en la cruz es un escalafón para poder llegar a la resurrección y a la ascensión y para poder llegar a ser el Cristo en el mundo, el ser perfecto. Y tuvo que demostrarlo a través de las enseñanzas, no solamente eh, de la Biblia, sino las enseñanzas de la cristiandad esotérica. No estoy, por si acaso, yendo en contra de lo que dicen en el catolicismo, en las enseñanzas. No estoy juzgando esto. Estoy interpretando estos conocimientos, pero les quiero dar un poco más de significado, más profundo, esotérico sobre esto, que tiene que ver con las iniciaciones, hasta la séptima iniciación. Y la verdadera iniciación en la jerarquía es la tercera. Así que si que estás en la primera iniciación, no es, no es ahí donde empieza realmente la santidad, sino la tercera iniciación, lo que significa que el límite para ser parte de la jerarquía es la tercera iniciación es donde recién empiezas a estar en contacto con la jerarquía, no la primera. Así que ten cuidado al interpretar los santos de las religiones que los ponen, que en realidad son primeros iniciados, no terceros iniciados. Que en la tercera iniciación probablemente es un miembro de la jerarquía, sino en la primera y segunda son afiliados o asociados, que no es algo permanente dentro de la jerarquía. Estás abajo del umbral, así que la Navidad para mí es un tiempo muy importante para la cristiandad, donde esta nació, donde creció el espíritu cristiano de la iniciación y Jesús fue el que llevó a cabo y fue el ejemplo con su vida en sus 33 años de estas. Y él murió en el sexto ciclo. Eh, Fue un maestro del sexto rayo, de la energía pisciana. Por eso es que cuando hablan del 666 y cuando dicen el anticristo, para, para pelear contra el Cristo tienen que traer un 666, que es un anticristo. Sexto ciclo, sexto rayo y sustancia pisciana. Así que algo correspondiente a esto tendrá que ser otro tipo de 666. Bueno, voy a cerrar lo de hoy con un mensaje y nos vamos a tomar unos momentos para mandar nuestros mensajes de cariño y de compartir el espíritu verdadero de la cristiandad como esta iniciación de la humanidad, la demostración del principio de Cristo y su nacimiento, que fertiliza nuestra conciencia el día de hoy. Yo sé que estos regalos son muy importantes. La gente da regalos, pero la iniciación es realmente lo más importante, el regalo de la primera iniciación en la humanidad. Al menos cuando esto ocurre con la mayoría de seres humanos en el planeta y están todos ellos iniciados. Espero que no estemos muy lejos de eso, pero sería fabuloso para poder llegar algún día a la segunda llegada de Cristo con su cohorte. Pues estamos muy ocupados con eso, con cosas ahora enseñando chakra, enseñando el kundalini, enseñando el alma, de las iniciaciones. Esta es la escuela de iniciación de la que somos parte para que la humanidad aprenda hasta que puedan ellos tener la primera iniciación. Cuando se entiendan los chakras, el sentido del alma, el sentido del kundalini, la ciencia del kundalini, de los chakras, de
Y cuando esto se enseña a la humanidad de las masas, la humanidad llegará a tener su primera iniciación. Así que nuestro trabajo el día de ahora no solamente enseñar en nuestro trabajo, es realmente llevar esas enseñanzas y su verdadero sentido para declarar que hay esa nueva era y bautizar y declarar que estamos entrando en la nueva era y hay un renacimiento también. Eso también es una transición donde las nuevas herramientas de vida y herramientas espirituales tienen que ser entregadas a la humanidad para que no se estudie una religión normal, sino una meta religión, una metafísica, para que la primera iniciación se celebre como una misa en la humanidad y del Cristo, el principio de Cristo sea el que preceda, prevalezca. No digo, no creo que los maestros se acerquen, vengan si es que la humanidad no tiene al menos su primera iniciación, sino que va a venir a enseñarles Cristo. Y si es que viene, ¿qué van a hacer? Si ni siquiera entienden que hay un aura y ni siquiera saben que hay chakras, ni siquiera saben qué es lo que hay más allá del cuerpo físico y los científicos equiparan el cerebro con la mente. Y la gente más inteligente sigue sin creer que hay un campo de energía y hay un alma. Entonces, ¿qué va a enseñar Cristo? Así que la Navidad tiene que ser parte de llevar ese mensaje del principio de Cristo para llevar esa energía y ese conocimiento a la humanidad, para que ellos tengan la sabiduría del alma y como principio no solamente es la gentileza o la amabilidad de Piscis, porque esta cualidad de Piscis es el amor, pero su debilidad es que no tiene la energía de voluntad o de inteligencia, sino que hay un símbolo, el nacimiento de Cristo antes era solamente el amor y la inteligencia, pero con la era de Acuario podemos traer inteligencia y amor y poder. Entonces, la inteligencia emocional es importante para poder generar la primera iniciación. Espero que tengas entonces una mejor comprensión de lo que es el nacimiento de la cristiandad, porque la Navidad es realmente, tienes que entender el sentido más profundo justo de la Navidad para poder llevar el mensaje verdaderamente cristiano y al nivel esotérico. Entonces, el día de hoy les prometí que vamos a hablar sobre la Navidad, quizá hay información nueva o vieja para ti o diferente. Espero que tengas una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que puedas celebrar en tu propia área local, en lo que sea apropiado para ti. Nuevamente, feliz Navidad a todos y les deseo a todos lo mejor. Espero que el día de hoy puedas llevar la Navidad a tu corazón de un modo diferente y que la vivas como un verdadero cristiano que eh, tenga este principio de Cristo, de servicio, de amor, con gentileza, inclusividad y con la habilidad para compartir con otros tu servicio en tu vida y seas el maestro de tu vida. Así que buena suerte a todos. Espero que disfrutes tú y que tengas unas felices fiestas. Y con esto terminamos la charla. Muchísimas gracias a todos por escuchar hasta el final. Vamos a hacer una meditación, los que estamos juntos. Simplemente pongamos la intención, les pido, de cerrar nuestros ojos, de poner nuestras manos en el corazón y nuevamente teletransportarnos a esta Navidad, el sentido del nacimiento de la conciencia de Cristo en nosotros. Con nuestras aspiraciones más elevadas de que este nacimiento, esta conciencia de amor y sabiduría a través de nuestra vida y acciones, decisiones, palabras, modos de actuar nos pueda elevar
a nuevos niveles de servicio, de iluminación, de conciencia. Como almas, vamos a esa intención profunda de aceptar ese Cristo dentro de cada uno, el principio de Cristo en cada uno de nosotros, a través de nuestra alma, que está iluminando y está interpenetrando nuestra personalidad. Y a través de esa intención, emanemos buena voluntad y la voluntad de hacer el bien, pensando en el alma y la conciencia de Cristo en todos nuestros seres queridos, estén donde estén. Veamos que se cumple esta visión de que la humanidad en su totalidad logra este mismo proceso. No son ya solo una personalidad, sino son un alma activa, guiando a esa personalidad a nuevos niveles de servicio, de iluminación, de luz, de amor, de poder, de conciencia. Sepamos que cada persona en este planeta hay un maestro en el futuro, hay un santo en el futuro, y podemos llamar a esa intención saludando el alma y el ser divino, nuestros conocidos, familiares, hijos, padres, vecinos, quienes se sienten hambrientos de su alma para que ésta se despierte y los eleve a un nuevo nivel de conciencia. Extendamos eso a nuestros países, ciudades, diferentes personas en diferentes espacios de servicio y de trabajo, público, privado, en todas las áreas de la vida humana. Así es, así es, así es. Vemos que esto realmente pasa y que seremos parte de aquellos que ayudan a la preparación para la segunda llegada de Cristo. Encuentre este planeta como Él espera, como sea su voluntad, para poder enseñar y traer el cielo a la tierra. Así es, así es, así es. Cuando el león esté al lado del cordero, que así sea, así es, ahora está hecho. Con esto voy a terminar de grabar. Esta última parte fue una meditación inspirada ahora. No era parte oficial de esta charla, pero si es que estabas aquí y estabas escuchando la charla, espero que esto haya abierto tu corazón y abra tu curiosidad a nuevos niveles de aprendizaje y entrenamiento para llevar a través tuyo esta vocación de más alto servicio, de más alto nivel, como un llamado y como una vocación, no sé cómo decirlo, que te permita seguir tu camino de desarrollo, de automaestría, de santidad, si es que eso fuera parte de tu inspiración. Ojalá que sí. Bueno, muchos saludos y bendiciones a todos. Gracias, Beatriz. Y con esto estamos terminando.